Buenas tardes, nosotros somos un equipo que está integrado por dos personas, que es Julieta Mogollón y mi persona, Yasmín Castillo. Nosotros les vamos a hablar sobre la lengua castellana y sus orígenes. La lengua castellana, el origen de la lengua castellana viene siendo en dos grandes periodos que se da en el siglo XX, hasta la fundación de la Real Académica Española, que es trascendental hasta nuestros días. A través de ellos existen dos periodos, que viene siendo el periodo castellano medieval y el periodo castellano moderno. Para el periodo castellano medieval, en este periodo existe que la lengua procede de la tierra del castillo, que la configuración es en el siglo X hasta la actualidad. Viene siendo como unas denominaciones lingüísticas que da en la península, que son germánica y romance. Para el periodo del castellano moderno, él nace en el año 1942 con la publicación de Helios Antonio, que viene siendo que cuando se realizó el descubrimiento de América, que fue tomada por Granada, que son los reyes católicos que establecen la fecha inicial de la segunda gran conformación de los idiomas. Para esta época pertenecieron muchos cambios, de los cuales los consonantes fueron alterados con consolidaciones definitivamente en un sistema fonológico como español. Bajo el nacimiento y la expansión del castellano, él nace en la parte norte del castillo, que son zonas comprendidas entre Catapurgo y Burgos. En una época viene siendo que el castellano son lenguas de romance procedentes del latín vulgar. ¿Por qué? Porque denominamos lenguas románticas o lenguas neoláticas que pertenecen a grupos ibéricos provenientes de la actual España. En ese sur dominio los árabes existían comunicados hispánicos, en la cual allí escribían algunos de los primeros poemas líricos, tales como la farcha, las composiciones escritas en alfabetos árabes o hebreos. Para el norte de España, los cristianos ganaban terrenos en los árabes en el cual las lenguas castellanas se iban extendiendo hacia el sur de las penínsulas. Para ese entonces, en el siglo XIV, la lengua castellana era la más usada, como considerándola la lengua romántica, como hoy en día es la lengua oficial de la ONU en sus organismos. Nosotros incluimos en el idioma principal que de las lenguas de las grandes autopistas internacionales es una forma es un medio de información. ¿Por qué? Porque se utilizan mucho los idiomas y cada día ellos van evolucionando a través del internet. Buenas tardes, mi nombre es Julieta Mogollón. Como les dijo mi compañera de exposición anteriormente, Yasmín, la lengua castellana se ha utilizado mucho en el Internet. ¿Por qué? Porque se consolida para su consolidación, donde se realiza a través del primer texto anónimo del Cantar del Mio Cid en el siglo XVIII. Se da a conocer la grande general historia de España del rey Alfonso X. En el texto no se ajustaban las normas ortográficas porque no existían. Luego, Alfonso el Sabio publicó ciertas escrituras donde es posible detectar cierta uniformidad. Esta es la escritura fonética, donde el tema prestigio la lengua nacional en la historia de la lingüística del castellano, donde se dividió en dos etapas: el romance, que es el centro de la nivelación del idioma, y la segunda, que es el castellano, donde se consolidó como el poderoso dialecto e innovador e integrador en una lengua lingüística común. Tenemos el castellano como lengua unificadora. Se unificó rápidamente porque se convirtió en la lengua principal, única, donde tuvo fuerza definitiva, consagrada como la gramatical. En el año 1517, de la obra navarra, nacen las reglas ortográficas. El español, en el año 1713, se funda de la Real Academia, donde su tarea es fijar el idioma y sancionar los cambios que se habían producido en el idioma por los hablantes a lo largo de los siglos. Esta época se había determinado como un cambio morfológico, fonético y sistema verbal. El español es una de las lenguas más importantes del mundo, ya que es una lengua hablada en lugares distintos del mundo, donde existe cierto nivel culto del idioma que permite a las personas comunicarse entre sí. El castellano también se le denomina como una premisa por ser una necesidad de colaboración entre las diversas academias de la lengua para preservar la unidad, coayuda, fusión de productos literarios, científicos, pedagógicos, informáticos y televisivos. Muchas